Hola, bienvenidos a las clases de profetas mayores. En este ciclo vamos a aprender acerca de Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Por qué solamente de ellos? Uno, porque Isaías es el primero, ¿verdad?, de los profetas mayores. Al decir mayores se refiere porque el contenido de sus libros es bastante extenso. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías tiene 52, Lamentaciones, que de Jeremías tiene 5, luego Ezequiel tiene 48 capítulos, de verdad es bastante. Entonces vamos a considerarlos a ellos, y también se considera a veces a Daniel como uno de los profetas mayores, pero vamos a dejarlo fuera en este caso porque Daniel es una materia que se va a dar aparte, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. Daniel tiene demasiada profecía y hay muchas cosas que todavía no han pasado que están explicadas en Daniel. Entonces vamos a estar viendo Isaías, Jeremías, ¿verdad?, y Ezequiel. Y como ustedes pueden ver, es bastante contenido, bastante información. Siempre será importante que ustedes puedan leer algunos capítulos de Isaías, aun cuando usted diga, no sé qué dice esto, no sé qué significa esto, pero poder leerlo y luego ir viendo los videos y el material, leyéndolo, ¿verdad? Porque esto va así como en conjunto, de dos, ¿verdad? Usted puede ver este video, pero también tiene que ir leyendo el material, ¿verdad? Que es algo importante que le pueda dar a usted para tener una mayor comprensión, ¿verdad? Recuerde que siempre encontrará al final un cuestionario, ¿verdad?, que le llamamos laboratorio, que debe ser llenado y enviado dentro de los próximos 7 días para que pueda ser válido. Así que vamos a comenzar. Acá dice introducción. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel forman la división literaria conocida en la Biblia como profetas mayores. No por ser de mayor importancia, sino que el contenido literario es mayor en estos libros que en los otros. El libro de Lamentaciones es atribuido comúnmente a Jeremías, por lo que se incluye en este grupo, ¿verdad? Por eso les mencionaba yo. El periodo de todos los profetas abarcó un periodo aproximado de 400 años, es decir, del año 800 al 400 antes de Cristo. Isaías, su nombre significa salvación del Señor, y salvación más que todo, y liberación, ¿verdad?, es el tema central de este libro. Él escribió acerca de 5 diferentes actos de liberación que Dios estaba a punto de realizar. Uno, librar a Judá de la invasión de Asiria, ¿verdad?, uno de sus enemigos. Eso lo vemos en el capítulo 36 al 37. Libertar a la nación de la cautividad en Babilonia, capítulo 40. La futura liberación de su dispersión mundial entre los gentiles, lo vemos en el capítulo 11 y 12. Librar a pecadores perdidos del juicio en el capítulo 53. Y libertar definitivamente la creación del yugo del pecado cuando sea establecido el reino. Eso lo vemos en los capítulos 60, 66 y del 17 al 24. Por eso dice acá que se habla de 5 actos de liberación. Libertad de Judá, de Babilonia, ¿verdad?, de la dispersión de los pecadores perdidos, liberar a pecadores perdidos del juicio y del yugo del pecado. Esas son de las 5 formas. Y Isaías se identificó 7 veces como el hijo de Amós, con Z. No debe confundirse con el Amós, el profeta, ¿verdad?, de los profetas menores, sino que es Amós con Z. Isaías era casado y él hace referencia a su esposa como la profetisa, y eso lo vemos en Isaías 8:3, que dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Ya vamos a ir viendo algunos detalles importantes de ese nombre ahorita. Dice: fue padre de 2 hijos que tienen un significado profético sus nombres. El primero de ellos, que está acá, dice Sear Jasú, que significa un remanente volverá. Y Maher Salal Asbaz, que es el que acabamos de leer, que significa el
despojo se apresura, la presa se precipita. Isaías fue llamado a cumplir un ministerio, empezando porque su esposa era una profetisa. Además de eso, sus hijos tenían un significado profético, ¿verdad?, para todo lo que iba a suceder. Fue llamado a cumplir su ministerio en el año en el que murió Usías, en el año 739 a.C., y ejerció su ministerio durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, quien murió en el 686. La tradición, ¿verdad?, la historia general, la historia universal, nos dice que Manasés, el sucesor de Ezequías, mató a Isaías partiéndolo a filo de espada, ¿verdad? Eso es parte de la historia de lo que se cree. No hay como un dato a ciencia cierta, ¿verdad?, que sea así, pero era un profeta, un hijo de Dios, y tuvo que haber sido complicado, ¿verdad?, las razones de su muerte. ¿Qué tipo de hombre era el profeta Isaías? Él era un hombre que, cuando se lee en su profecía, se descubre que él era un hombre que estaba en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque él vio a Dios y su gloria, escuchó su mensaje y se esforzó para hacer que la nación se volviera a Dios. Si usted lee el primer capítulo, bueno, quizás el capítulo 6, donde dice: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, vio a Dios. De verdad, este profeta es alguien sumamente especial por ese hecho. Dice, luego habla de algunos otros detalles que él vio, que son importantes y que sí vamos a tratar en la medida de lo posible de estudiarlo más que se pueda. Pero vio a Dios y a su gloria, amaba a su nación. Dice que la frase pueblo mío se menciona al menos 26 veces en este libro. Detestaba el pecado y la religión falsa. Su nombre favorito para Dios era el Santo de Israel, y lo utilizó 25 veces aquí en su libro. También fue valiente porque no tenía miedo de denunciar a reyes y sacerdotes, no cambiaba de parecer cuando la opinión pública estaba en su contra, y declaraba con denuedo la palabra de Dios. Eso es sumamente claro. Tenía una experiencia para comunicar la verdad de Dios, porque tenía la capacidad de revestirlo de un lenguaje llamativo que atraía la atención de un pueblo ciego y sordo para las verdades espirituales. Comparó a la nación como un cuerpo enfermo, o sea, le habló al pueblo sumamente claro, ¿verdad? Isaías le hablaba al pueblo de una manera directa, de forma que ellos pudieran entender. Luego los monarcas, ¿verdad?, de los que se hablaba acá, que estuvo durante los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, eso lo vemos en el versículo 1:1. Acá se habla un poquito de cada uno de esos reyes. El ministerio de Isaías cubre un periodo de más o menos 50 años, desde el 739 al 686. Y dice que probablemente se extendió un poco en el reinado de Manasés, que según la historia se cree que él fue quien lo mató. Uno por uno, dice, los sucesores de Ezequías llegaron a la nación a una decadencia espiritual que culminó en la cautividad babilónica. Los capítulos del 1 al 6 nos narran cosas muy importantes. Luego vemos aquí lo que Isaías vio. O sea, Dios se reveló de una manera tan especial a Isaías, y como leíamos, ¿verdad?, anteriormente, ver que hasta a sus hijos les puso un nombre profético que iba a tener mucho que ver con el pueblo de Israel. Dice que en este capítulo describe, en los capítulos del 1 al 6, en el 1 se describe una escena tipo corte de justicia. Dios convoca a la corte y emite cargos. Eso lo vemos en los capítulos 2-4. Él presenta sus cargos y declara a la nación culpable. En el del 5 al 15, concede una oportunidad para arrepentirse y ser perdonados. Dios describe a su pueblo pecador. ¿Cómo lo describe? Como hijos rebeldes, desahuciados, un campo de batalla arrasado. De verdad, para Dios significaba tanto Israel que a él le dolía mucho, pero le decía las cosas claras. La característica distintiva de este pueblo rebelde era que se trataba de un pueblo religioso.
Isaías no se detuvo en el diagnóstico, también dictó la prescripción porque quería que Judá fuera un pueblo recto. Y esa era la misión de todos los profetas, que el pueblo de Israel pudiera entender el mensaje. O sea, Dios les habló de tantas formas, de tantas maneras, con un profeta, con otro profeta, y aún así, de verdad, le costaba entender al pueblo. En lugar de entenderlo, creo yo que ellos hacían los desatendidos. Sí entendían, pero no querían seguir lo que Dios les decía que tenían que hacer. Lo que Isaías prometió, vemos que Isaías les prometió el templo del Señor. Eso lo vemos en Isaías 2, del 1 al 5. Les prometió el día del Señor en Isaías 2, del 6 hasta el 3:26. Y un renuevo del Señor en Isaías 4, del 1 al 5. Isaías les promete esos detalles importantes como el templo, dice, porque los judíos estaban adoptando la adoración a dioses falsos de los gentiles, pero llegaría el tiempo en el que los gentiles abandonarán sus ídolos para adorar al verdadero Dios de Israel. El día del Señor se refiere a aquel periodo en el que Dios va a enviar juicio sobre las naciones y a purificar a Israel. ¿Por qué Dios va a juzgar a su pueblo? Y estos detalles son sumamente importantes que los veamos porque se parece mucho a lo que podemos estar viviendo en esos tiempos. Dice que a causa de su idolatría, avaricia, orgullo y explotación de los pobres, en lugar de aferrarse a la palabra de Dios, estaban adoptando supersticiones y costumbres traídas del oriente, ¿verdad? Habían aprendido tanto, se habían mezclado tanto con otras naciones que ellos estaban trayendo sus costumbres al pueblo de Israel. Dice, en lugar de confiar en el Señor, confiaron en sus riquezas e instrumentos de guerra, sin darse cuenta que nada de eso los podrá librar en el juicio venidero. Los líderes del pueblo estaban explotando a los pobres, aplastándolos como granos en un molino. Eso lo vemos en el 3:13, donde dice, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Vea que cómo los va a juzgar, quitándoles todas las cosas en que tenían puesta su confianza, incluyendo comida, agua, líderes, soldados, jueces y profetas. Pero el remanente justo será protegido por Dios. Eso lo vemos en el capítulo 3, donde dice juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Como les menciono, siempre es bueno que podamos ir leyendo el capítulo y poder ir viendo el material, porque eso nos da a nosotros un mayor panorama y comprensión de la situación. Luego, cuando se habla del renuevo del Señor, el renuevo de Jehová es un título mesiánico para Jesucristo, quien vino como un retoño que brotó del tronco, aparentemente muerto, de la dinastía de David. Dios va a limpiar a su pueblo. Eso lo vemos en el 4:4, porque dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Promete restaurar la productividad de la tierra y morar con ellos como lo hizo cuando los guió por el desierto. Se puede imaginar que Dios les recordaba a ellos cómo Él, ¿verdad?, estuvo con ellos. ¿Se recuerdan ustedes cómo estuvo con el pueblo de Israel durante aquel tiempo donde estaba Moisés y los rescató? O sea, Dios les estaba diciendo, a ver, o sea, yo estuve ahí con ustedes, yo lo guié, yo estuve con ustedes. Eso lo vemos nosotros en los capítulos 5 y 6, que son importantes leer, de verdad, le digo, o sea, yo sé que es algo de trabajo, pero si se puede hacer, se los recomiendo. Lo que Isaías cantó, dice, acerca de su propio pueblo y resaltó cuán bueno había sido Dios con ellos. Dios les había dado una ley santa y una tierra maravillosa, pero ellos quebraron la ley y profanaron la tierra con sus pecados. Así que no produjeron frutos para la gloria de Dios. Cuando se habla de las uvas silvestres que la nación produjo en lugar de las buenas uvas que Dios esperaba, se pueden ver en los capítulos, se puede ver en los 6 ayes que utiliza para nombrar los pecados que estaban trayendo sobre la tierra. Y esto lo vemos en el capítulo 5. Y estamos hablando del 8 hasta el 22, más o menos, que se habla avaricia, embriaguez, indolencia, engaño, orgullo, injusticia.
veámonos y examinemos si no es lo que pueda estar pasando ahora en nuestra nación. O sea, nada quizás ha cambiado en ese aspecto, ¿verdad? Porque hay todo esto, hay avaricia, indolencia, embriaguez, engaño, orgullo, injusticia, todo eso lo tenemos. El furor de Dios es tal que su mano estaba extendida para ejecutar juicio hasta que hubiera completado su obra. Él llamaría al ejército asirio desde lejos y lo usaría para escarmentar a su pueblo. O sea, Dios quería volver el corazón del pueblo de Israel hacia Él. Y Él iba a usar todo lo que fuera posible para que ellos lo hicieran. Lo que Isaías experimentó, lo vemos en el 6, donde dice de que hay 4 etapas que Isaías tuvo con Dios. Una impresión es el que Él vio al Señor. Y eso lo vemos en el 6, del 1 al 4, donde dice, que creo que ya lo habíamos mencionado, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el 2 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No sé qué impresión ha de haber tenido Isaías al ver esto, al saber de que un Dios tan poderoso estaba hablando con él y le estaba mostrando cosas que otros no habían visto. Isaías dice, veía un panorama desolador porque la nación de verdad no quería nada con el pueblo de Dios. Luego Isaías también lo que pudo hacer fue una introspección, es decir, verse él a sí mismo, y lo vemos del 5 al 7, en el capítulo 5 al 7. Entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso debe haber sido algo sumamente impresionante para Isaías, ¿verdad? Saber de que alguien que tenía pecados también lo había visto. Entonces él estaba buscando, ¿verdad? Que ese momento de reconocer de Isaías, de saber de que, o sea, ¿cómo yo soy tan pecador? Y yo creo que muchas veces, creo que nosotros nos examinamos y decimos, ¿cómo es que Dios me eligió a mí? ¿Cómo es que Dios puede usar mi vida haciendo todo lo que soy o hago lo que hago? O sea, Dios cuando quiere usarnos, nos usa en su misericordia, nos limpia, nos purifica, y así lo hizo con Isaías. O sea, Dios puede hacer eso también en nuestras vidas. Tuvo una visión porque él vio la necesidad, eso lo vemos en el 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Unas palabras sumamente impactantes, de verdad, porque ver todo lo que el pueblo pasaba, ver un poco acerca de lo que Dios quería mostrarle a Isaías, él decir, heme aquí, envíame a mí. Y luego estábamos hablando de una ceguera porque la nación no podía ver. La nación de verdad estaba totalmente cegada por todas las cosas que estaban pasando. Y yo creo que eso no ha cambiado mucho de nuestros tiempos. Es algo por lo que nosotros tenemos que orar, pedirle a Dios y ver y sentir, ¿verdad? Como Isaías, y decir, Señor, de verdad, envíame a mí. Yo puedo ir, yo lo puedo hacer. Yo creo que es algo que muchas veces no creemos no estar preparados, pero es que Dios quien va a usar nuestras vidas, es Dios quien va a dirigir nuestras palabras, es Dios quien nos va a llenar de sabiduría. Obviamente tenemos nosotros que prepararnos y hacer nuestra parte, como ahorita lo estamos haciendo al estudiar teología. Luego, los capítulos 7 al 12 se habla de una declaración de Isaías del 8 a 18, perdón. Veamos del versículo 18 del capítulo 8, dice que es una clave para entender el significado de los eventos y las profecías de esta sección, donde dice, la gloria de su voz, dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que moran en el monte de Sión. Como les dije, él, su familia, sus hijos, iba a ser lo que
de alguna manera iba a venir a ayudar también a que el pueblo comprendiera que lo que le estaba pasando a Isaías, que lo de sus hijos tenía que ver también con ellos. Hay 4 nombres simbólicos dentro de este mensaje de Isaías, cada uno de ellos con un significado muy especial. Era Emmanuel, Maher Salal Asbaz, Sear Jasub e Isaías. Creo que todo eso tiene una relación tan importante, ¿verdad? Luego vemos que Acaz, ¿verdad? En el 7:9, del 1 al 9, perdón, vemos un mensaje de Isaías a Acaz, el rey que estaba en ese momento, y creo que le estaba prometiendo un mensaje de esperanza. O sea, Dios de verdad buscaba los medios para que el pueblo pudiera entender. Luego se habla de una señal para la casa de David. Eso lo vemos en el capítulo 7, los versículos del 10 al 16. Sumamente importante, dice: por tanto el mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. ¿De quién estaban hablando aquí? Nada más y nada menos que de Jesús. Era una de las profecías que ya fueron reveladas a Isaías. Luego veamos que más adelante se habla de una advertencia a Judá. Maher Salad Asbaz significa una advertencia de juicio. También significa, ¿verdad? Lo que dice: el despojo se apresura, la presa se precipita, ¿verdad? Puesto que los hijos de Israel eran señales para la nación, el nombre de Maher era significativo porque hacía alusión a un juicio futuro consistente en que Asiria iba a conquistar Siria e invadir tanto a Israel como a Judá y a Babilonia, e iba a llevar a Judá al exilio. Es decir, iba a pasar definitivamente un castigo que pues a la larga, no es que Dios quisiera hacerlo, pero quizás Él pensaba que era la forma en que ellos podían entender. Luego, Sear Jasub, que es una promesa de misericordia. Eso lo vemos en el capítulo 9. Dice: el retoño del remanente judío a su tierra es un tema central en estos capítulos. La misericordia de Dios hacia su pueblo es evidente en 4 ministerios que el Señor desempeñó a favor de ellos. El Señor les prometió un redentor. El Señor juzgó a Israel por sus pecados. Isaías utilizó a Israel como una lección objetiva para darle una advertencia al reino del sur de que Dios no toma ligeramente el pecado. Y eso es, si fue en aquel entonces, es igual de la misma forma acá. Y luego se habla de que el Señor iba a juzgar a sus enemigos. Eso lo vemos en el capítulo 10, del 5 al 34. Luego el Señor restaurará a su pueblo, lo vemos en el capítulo 11, del 1 al 16. Y aquí se habla que el reino del Mesías será un imperio de justicia, una creación restaurada, una nación judía reagrupada y unida. En serio, de verdad les digo, pueden ir leyendo en su Biblia, viendo acá e ir leyendo acá para que podamos tener, ¿verdad?, un amplio panorama acerca de cada situación. Luego vemos a Isaías con un cántico de salvación en el capítulo 12. Este canto de gozo da punto final a esta sección en la que el profeta ha utilizado 4 nombres para decirle al pueblo lo que Dios ha planeado para ellos. Emmanuel, que era un mensaje de esperanza. Maher Salad Asbaz, una advertencia de juicio. Sear Jasub, una promesa de misericordia. Y el mismo nombre del profeta, Isaías, que era una inspiración, una canción de regocijo cuando el pueblo descubre que Jehová era su salvación. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez hemos pasado también por este proceso, ¿verdad? Recibimos un mensaje de esperanza, pero hay muchas cosas que todavía hay que cambiar. Pero tenemos la seguridad, ¿verdad?, de que Jesús vino por nosotros para salvarnos. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.